En unos momentos iniciamos. Recuerda compartir la transmisión y si quieres adquirir el ebook de la maestra Marijose, manda tu correo al WhatsApp 7225 71 69 33. En un momento comenzamos. En unos momentos iniciamos. Recuerda compartir la transmisión y si quieres adquirir el libro digital de la maestra Marijose, manda tu correo al WhatsApp 7225 71 69 33. En un momento comenzamos. Ser la mejor versión de sí mismo, hoy y siempre, ese es el objetivo de vida. Nos encontramos muy contentos y privilegiados de contar con una experimentada y gran mujer, con una gran trayectoria. Maestra en Desarrollo Humano por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, trabajadora social por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, máster en Ecología Emocional por el Instituto de Ecología Emocional de Barcelona, coaching de equipos por la Escuela Europea de Coaching DF México, líder coach por la Universidad Politécnica de Aguascalientes, certificada de competencia laboral en el estándar de competencias ECO 217 y certificada en la metodología de aprendizaje acelerado, diplomada en la formación de instructores del PNL,
versada en el arte de hacer diagnósticos de la situación de partida para acompañar, asesorar y facilitar los procesos de transformación personal y organizacional encaminados al éxito y la satisfacción. Especialista en generar situaciones de cambio y transformación personal y grupal con el fin de lograr avances eficaces en el arte de resolver problemas y conflictos. Se dedica a trabajar por el cambio de paradigmas y creencias limitantes que tienden a adormecer la conciencia y ralentizan el potencial creativo y creador de las personas. Está comprometida con la tarea de despertar la conciencia armónica y libre de las personas y organizaciones, mediante la planeación energética y no temporal, que ayuda a superar exitosamente situaciones de estrés. Es una profesional en el arte de la escucha y acogida respetuosa, empática, positiva e incondicional para facilitar la expansión de conciencia responsable, libre y comprometida que lleva a las personas a convertirse en artistas creativamente creadoras de su vida. Es perita en la búsqueda de soluciones para las organizaciones en pro de un liderazgo proactivo, creativo, innovador, radiante e irradiador, comprometida en generar soluciones personalizadas y de éxito que lleven mediante la herramienta del coaching ejecutivo y de equipos a la búsqueda de objetivos y metas. Es autora del libro Sentido, Amarte, una ruta de autoconocimiento para amarte con sentido. En resumen, es conferencista internacional, facilitadora, seniors, coach de individual y de grupos, consultora de empresas, escritora y una personalidad a la que agradecemos que haya aceptado la invitación de Yojaja, México, para estar con nosotros y compartirnos algo de su sapiencia. Damos una cordial bienvenida a Marijose Galindo Carrasco, quien nos motivará con su conferencia El arte de gestionar las emociones. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias, Karen. Muchísimas gracias a Yojaja por invitarme a estar acá en esta tarde de viernes. Hace un ratito leía un mensaje de Facebook, es viernes y el cuerpo no lo siente. Yo espero que el viernes sí sienta el cuerpo la alegría del fin de semana, la alegría del descanso, la alegría de nutrirnos, y pues me encantaría ser hoy partícipe de esa nutrición de la mente y del corazón. Y pues te agradezco, Karen, el compartir que has hecho de mi currículum. A mí, de todo lo que se suele decir en el currículum, hay una cosa que me encanta decir por encima de todo, y es que he elegido ser feliz. He elegido ser feliz más allá de las circunstancias y por las circunstancias. He elegido pues gestionar de forma inteligente mis emociones, gestionar también de forma inteligente mis pensamientos para, en cada posibilidad, en cada circunstancia, en cada situación que la vida me presenta, actuar como creadora, como artista de mi vida, como protagonista de mi existencia. Y eso es quizás como la síntesis más importante de esta plática de hoy, de esta conferencia que les quiero ofrecer. El arte de gestionar las emociones. ¿Qué vamos a descubrir? ¿Qué vas a descubrir con esta conferencia? Vamos a descubrir que hay dos formas de situarnos en la vida. Vamos a descubrir tres conceptos muy importantes que están en el título de la conferencia: arte, gestión y emoción. Vamos a descubrir dos modos de pensar, sentir y por lo tanto también de actuar, el modo on y el modo off. Y eso, como síntesis, nos va a posibilitar el gran regalo, y el gran regalo es convertirnos en artistas de nuestra existencia y artistas emocionalmente inteligentes. Entonces, sin más, vamos a ello. Iniciamos con una historia que quizás alguno conozca. Se trata de la historia de una zapatería a la que le iba muy bien
y decidió, el dueño de la empresa, embarcarse en la gran tarea de llevar sus zapatos y sus fábricas hasta África, desde México hasta África. Antes de marcharse a África, pues decidió mandar a 2 personas, a 2 agentes de venta, ejecutivos de cuenta, que le dijeran qué onda, cómo estaba el mercado, qué posibilidades existían, cómo iba a suceder si ellos emigraban a África. Se fueron los 2, estuvieron por África un tiempo, viajando y conociendo los diferentes países, y llega el primer ejecutivo de ventas y le dice al jefe: lo siento mucho, jefe, pero allá no hay posibilidades absolutamente de nada. Todo el mundo va descalzo. Así que si nosotros llevamos allá a la fábrica, la crisis va a ser total. Al poco tiempo llega el siguiente y llega feliz de la vida y le dices: jefe, es que tuviste la mejor idea del mundo mundial. Es que todo el mundo en ese continente está sin zapatos. Es un mercado virgen. Si nosotros nos vamos ahora para allá, nos vamos a hacer multimillonarios. Esta historia nos sirve para darnos cuenta que hay 2 formas de situarnos ante la vida. Y estas 2 formas, fíjense, y es curioso, tanto nuestro cerebro se sitúa de 2 maneras, como nosotros actitudinalmente nos situamos de 2 maneras, como nosotros desde nuestra filosofía de vida nos situamos de esas mismas 2 maneras. Y las 2 maneras son: el cerebro tiene un automático, que es el cerebro en modo supervivencia, el cerebro aprendido, desde pequeñito fuimos aprendiendo todas nuestras creencias, pensamientos, ideas que generan nuestras conductas, y casi todas las tenemos en automático para que el cerebro gaste la menor cantidad de energía y pueda utilizar la energía para lo importante, y lo importante pues son las decisiones, lo importante son las relaciones, lo importante son el aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de las cosas las hacemos en modo automático. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando empezaron a manejar. Al empezar a manejar no lo hacíamos en modo automático, estábamos aprendiendo. Yo recuerdo que tuve una profesora que me regañaba permanentemente. Yo aprendí a manejar en estándar. Y esa profesora me regañaba constantemente y me gritaba y me decía: ¡pero no escuchas! ¡Te está gritando que cambies la marcha! Y yo decía: pero si yo no escucho nada, si el carro no habla. En la medida en que fui aprendiendo a manejar el carro claro que me hablaba. Y de pronto me decía: cambia tercera, cambia cuarta, cambia quinta, frena, pasa primera. Y ya le escuchaba. Llegó un momento en el que ya estaba manejando de manera automática. Tan era así que yo salía de mi casa, llegaba al lugar y decía: pero yo pasé el semáforo, pero pasé la plaza, porque ya manejaba de manera automática. Nos estamos bañando y lo hacemos de forma automática, mientras que la cabeza, en mi caso concreto, cuando me ducho, mi cabeza programa el día. Pero a veces me salgo del baño y digo: me eché acondicionador, porque lo hice automático. De la misma manera también, a nivel actitudinal, las personas tenemos 2 formas de situarnos actitudinalmente. Hay quien se sitúa como si todo fuese un problema. Y hay quien se sitúa como si todo fuese una solución. Y eso nos lleva a vivir de 2 maneras. Quienes van por la vida como si todo fuese un problema y la mayor parte del tiempo tienen el automático del cerebro funcionando, viven la vida como si fueran víctimas. Y quienes, sin embargo, van por la vida no tanto preocupándose por el problema, sino, ok, ¿cuál es la solución al problema? Es decir, tienen el cerebro en modo consciente casi siempre. Son personas que viven la vida como artistas, como creadores deliberados, obstinados, persistentes. Y esa es la forma de vida que a mí me gustaría que todos nosotros
pudiéramos descubrir en esta conferencia y a partir de esta conferencia se generara un parteaguas en nuestras vidas y dijéramos, yo a partir de ya soy artista de mi existencia. ¿Listos? Pues si estamos todos listos para ello, empezamos con los 3 conceptos. Son 3 conceptos claves: arte, gestión y emoción. Vamos con el primero, arte. Fíjense, me encantaría que alguien en el chat de Facebook me dijera qué es eso de el arte. ¿Quién me lo cuenta? Yo estoy mirando también el Facebook y espero que alguien me diga qué es el arte. ¿Qué entienden por arte? ¿Qué es el arte? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Quién me dice que entiende por arte? Muy bien, creación, crear. Lo que para nosotros es algo magnífico, como la naturaleza, genial. Manifestación artística. La capacidad innata que todos tenemos, pero está en nosotros desarrollarlo o no. Genial, gracias, perfecto. Fíjense, está muy bien esas definiciones que ustedes han dado de arte. Son formas de abordar este concepto. Yo lo voy a abordar desde 2 puntos distintos. Por una parte, entender el arte como actitud. El arte como actitud para hacer algo. El arte como actitud que nos lleva a practicar algo hasta lograr la maestría. Por eso, por ejemplo, hay quienes dicen que determinado chef es un artista de los fogones. O de otra persona dicen que canta con arte. En mi tierra, en Andalucía, bueno, yo no soy de Andalucía, soy extremeña, pero al lado, en Andalucía, cuando la gente baila muy bien flamenco, le dicen, hay que ver qué arte tiene esta mujer. Arte como actitud, como capacidad de practicar algo hasta alcanzar la maestría. Ese es un primer significado de arte. Y el otro significado de arte es la capacidad de hacer visible lo invisible. Aquello que todavía no está más que en nuestro pensamiento, nosotros tenemos la capacidad de transformarlo en realidad. Y en estos 2 conceptos, el arte como actitud que nos lleva a la maestría y como esa capacidad de hacer visible lo invisible, es desde donde nosotros nos vamos a situar para ser artistas que gestionan de manera inteligente las emociones. De esta forma, nosotros vamos a ser capaces de vivir la vida no como un problema, sino de vivir la vida como un bosque de posibilidades, como el reino de las posibilidades. Yo le decía el otro día cuando me presentaba, decían, hoy ya no estamos en el tiempo de ver la botella medio llena o medio vacía. Hoy estamos en el tiempo de decir dónde está la jarra de agua para llenar la botella. Ver la vida como posibilidad. Y solamente la vida va a ser para quienes la vivan como posibilidad. Se acabó el tiempo de los problemas. Tenemos que empezar a hacernos cargo de las posibilidades. Y de eso va esta plática, esta conferencia. Me encantan los me gustas que me están saliendo por el Face. Gracias, amigos. Eso me entusiasma. Gestión. ¿Qué es eso de gestión? La palabra gestión viene del latín y en principio gestión es una diligencia. Yo tengo que resolver algún problema, tengo que hacer una diligencia en el banco, entonces eso es una gestión, una pequeña tarea para resolver un problema. Pero gestión también es el proceso de hacer algo. Ese proceso que va desde el inicio hasta el final, cuando logro el resultado, eso es la gestión. Y la gestión tiene 2 características. Yo puedo gestionar, planificar, estructurar
para controlarlo todo, o yo puedo gestionar, planificar, estructurar de forma creativa para ir encontrando las posibilidades que me hagan crecer. Ahí ya están apuntadas nuevamente las dos vertientes desde donde nos enfocamos en la vida. Quien gestiona desde el control puede reprimir. Quien gestiona desde la posibilidad fluye, es libre. ¿Ok? Y la tercera palabra, que aquí nos vamos a llevar un poquito más porque pues, es la protagonista de la historia, lógicamente, la emoción. Con la emoción primero vamos a ver la etimología, vamos a ver cómo se forman las emociones, para qué sirven las emociones, vamos a ver nuevamente esa polaridad, acción, control, ¿no? Entonces, etimológicamente la palabra también viene del latín y significa emotio, que a su vez viene del verbo emovere, que significa predisposición a la acción. Es todo aquello que me saca, que me mueve de mi situación anterior. Entonces, la emoción es algo que me mueve de donde yo estaba. Es una predisposición a la acción. Se ejerce un movimiento. La emoción es una energía. Es una energía que está generada, y esto es súper interesante que lo sepamos, está generada por estímulos externos. ¿De dónde vienen esos estímulos externos? Pues vienen gracias a los sentidos. Si yo veo algo, eso genera una energía. Si yo huelo algo, eso genera una energía. Si yo toco algo, si yo gusto de algo, si yo escucho algo, todo eso está generando en mi cerebro unos estímulos determinados. Este sería como el camino más original de las emociones. Los estímulos externos generan una energía. Pero también la emoción puede estar generada por estímulos internos. Por ejemplo, si a mí me duele la muela, si a mí me duele la cabeza, si yo siento hambre, todos esos estímulos internos también generan una emoción. Y puede estar generada, y la mayoría de las veces pasa eso, puede estar generada por otros estímulos internos que son los pensamientos. Cuando yo voy por la carretera, voy manejando con mi carro y de pronto me viene un tráiler enorme de grande que se quiere chocar con mi carro, inmediatamente ese estímulo que yo estoy viendo del camión que viene a chocarse contra mi carro me hace dar un volantazo. Eso que ha sucedido instantáneamente ha sido una emoción. Pasa el carro y yo percibo y leo en mi cuerpo que mi cuerpo tiembla, que las piernas, el pie ya no lo puedo mantener en el closet, que las manos me están sudando, que la respiración está acelerada, que el corazón me va a 1000. Y entonces digo, ¡ay, qué susto! Casi me mata el camión. Eso es una emoción y se llama miedo. 30 minutos después, mi cuerpo se serenó, volvió a su equilibrio natural. Y a lo mejor otra emoción distinta ante otro estímulo distinto lo despertó. Pero esa emoción del camión se fue. Sin embargo, yo llego a mi trabajo y cuando llego a mi trabajo le digo a mi compañero, ¡ay, no te puedes hacer una idea lo que me ha sucedido! Es que un camión por periférico, estoy como si viviera en Guadalajara, un camión por la López Mateos casi me choca. Y es que, o sea, de verdad, mira, qué miedo pasé, qué horror, qué ta. Mi cuerpo vuelve a acelerarse, mis pulsaciones vuelven a hacerse más rápidas, mis manos vuelven a sudar, mi cuerpo vuelve a temblar, vuelvo a sentir miedo, pero este miedo ya no es real. Este miedo ahorita lo está creando un estímulo interno que se llama pensamiento del miedo. Somos los únicos animales que tenemos la capacidad de recrear las emociones. Los demás animales también sienten, pero no son capaces de inventarse las emociones como lo hacemos nosotros.
Y esos estímulos internos y externos lo que hacen es que nos llevan a actuar. Por eso las emociones generan posibilidades de acción. Por eso las emociones predisponen a la acción. No son la acción es otra historia distinta, pero sí mueven, predisponen, nos llevan a, nos incitan a. Nosotros somos los dueños de las acciones. Hasta aquí vamos bien, veo que sí, porque me siguen poniendo me gustas, entonces no me tengo que callar, no les estoy aburriendo, puedo seguir adelante. Y ahora vamos a hacer un ejercicio y el ejercicio va a ser que yo les voy a pedir que ustedes se imaginen que están dentro de ese barco en alta mar. Imagínense dentro del barco, ustedes pueden ser el capitán, pueden ser un marinero, pueden ser cualquier tripulante del barco, pueden ser pues un pasajero, pueden estar en la proa, en la popa, pueden estar en su camarote, pueden estar donde ustedes quieran. Un segundito, perdón, se me olvidó compartir el audio. Regresamos. Ok, vuelvo a repetir, disculpen. Ustedes pueden ser el capitán del barco, ustedes pueden ser un marinero, pueden ser un tripulante, cualquiera, pueden ser un pasajero, quien quieran. Ustedes imagínense en una noche de tormenta. Y en esa noche de tormenta, de qué están experimentando dentro del barco ante ese oleaje, con esa lluvia, con esas tormentas. Y si se están imaginando que van sintiendo, si comienzan a experimentarse dentro del barco y a experimentar sus emociones, les invito a que las escriban en el libro. Me siento dentro del barco en esta fuerte tormenta. Perfecto. Fíjense, temor, miedo, angustia, ansiedad, impotencia, todas esas emociones las hemos sentido solamente por ver una imagen y escuchar una música. Porque, y esta es una de las cosas más interesantes que sucede con las emociones, las emociones son códigos de información que nos ayudan a adaptarnos. Las emociones se forman de la siguiente manera. En principio aparece cualquier estímulo, como este que yo les acabo de poner ahorita del barco. Ese estímulo lo que nos hace es hacernos una pregunta, el cerebro se hace una pregunta. Y la pregunta que se hace el cerebro es, ¿esto
me afecta a la supervivencia, esto me afecta a mi bienestar, posibilita mi supervivencia, posibilita mi bienestar. En el momento en el que el cerebro se hace esa pregunta, llega un segundo momento de la emoción. Y el segundo momento ya es más importante, más profundo. Es el momento de valorar. Y ya está funcionando el cerebro racional. En el cerebro racional se hace la pregunta, a ver, ¿yo puedo enfrentar la situación? ¿Yo puedo enfrentarme a la tormenta? ¿Yo puedo enfrentarme a esta angustia, a esta problemática en el barco? Y en función de lo que diga, voy a interpretar el suceso. Si yo digo, bueno, sí puedo porque yo sé nadar, entonces la angustia disminuye. Si digo, no, yo no puedo porque a mí me dan pánico las tormentas, entonces la angustia aumenta. Y en función de la interpretación, yo voy a generar una respuesta emocional. Y esa respuesta emocional se da de tres maneras distintas. Por una parte, se da una respuesta por parte del cuerpo. Si yo digo, no, no puedo, me genera muchísimo terror la tormenta, pues el corazón me va a empezar a latir a todo dar y puede incluso darme un infarto. Si yo digo, no, pues tampoco pasa nada, la tormenta va a disminuir pronto y además yo sé nadar, entonces eso me hace sentirme valiente y mi cuerpo se va a poder relajar para enfrentar la situación. En función de lo que sienta, también me voy a expresar. Mi cuerpo se va a expresar, mi rostro va a tener una expresión determinada, mis manos se van a expresar de una manera determinada y eso me va a llevar a un recuerdo de una experiencia emocional. Así es como se forman las emociones y esto sucede en segundos. ¿Para qué nos sirven las emociones? Pues en primer lugar, a todos los animales, a partir de los mamíferos, que tienen cerebro límbico o cerebro emocional, para lo que sirven las emociones es para la supervivencia. Si a un antílope le persigue un león, el antílope experimenta miedo, pánico, temor. Y porque experimenta miedo, pánico o temor, es capaz de esconderse, echar a correr o atacar al león, lo cual casi nunca lo va a hacer el antílope. Pero si fuese un león perseguido por otro león, puede ser que le ataque. Son las tres formas de supervivencia de la emoción del miedo. Y las compartimos nosotros con los animales. Para la supervivencia, para eso nos sirven. Nos sirven para adaptarnos a las diferentes situaciones. Nos sirven para poder cambiar, para poder modificarnos. Por eso nos sirven también para vivir. Y por supuesto, las emociones son la guinda del pastel para convivir, para relacionarnos unos con otros. Cuando tenemos dificultades, y hay personas que tienen dificultades para expresar su universo emocional, son personas que también tienen dificultades para relacionarse con los otros. Por ejemplo, las personas que tienen Asperger, los autistas tienen dificultades para reconocer su universo emocional y por lo mismo también para relacionarse. Los sociópatas son otra forma, otro tipo de personas que también tienen dificultades para descubrir, para conocer las emociones, igual que también los valores, y por eso también tienen dificultades para relacionarse con los demás, y lo mismo le da hacer bien que hacer mal, porque no distinguen. Para eso sirven las emociones. Por lo tanto, y esto es súper importante que lo sepamos, porque durante muchos años, durante muchos siglos, hasta el siglo XX casi, las emociones han estado muy mal vistas. La filosofía, la religión se encargaron de hacernos entender que por una parte estaba la mente y por otra parte estaban las pasiones. Y las emociones eran sinónimas de las pasiones y las pasiones eran los pecados capitales que llevaban al hombre a la perdición, ¿no? Sin embargo, la verdad es que las emociones son la energía necesaria para vivir.
Si no tenemos emociones, tampoco tenemos energía vital. Por eso no son ni buenas ni malas, son necesarias. Hay que distinguir entre la emoción, que es el ejemplo que yo les puse del camión, eso es una emoción y se pasa, y las emociones se pasan rápidamente, y los sentimientos. Los sentimientos los construimos con la mente. Hay personas, por ejemplo, que un buen día se enojaron y comenzaron a contarse esa historia del enojo, un día, un mes, otro mes, otro mes, otro mes. Cada vez que se la cuentan mentalmente, la amplifican y amplifican ese enojo y amplifican la molestia y el dolor que le causó la otra persona, que les hizo enojarse. Y entonces ya el enojo ya no es solo enojo, ya es resentimiento, y siguen contándose la historia y lo transforman en rencor, y entonces empiezan ya a imaginarse la película en su mente donde se vengarán de aquel que les hizo tanto daño una vez en su vida. Eso no son emociones necesarias. Esas ya son emociones tóxicas, porque no son reales, las estamos construyendo con la imaginación, que en lugar de dedicarla a crear, la estamos dedicando a destruirnos, a enfermarnos por dentro. Las emociones que se atoran en nuestra mente se van guardando en distintas partes de nuestro organismo y nos enferman. El estado de ánimo es un sentimiento que se alarga. Entonces, una persona, por ejemplo, que por alguna razón se siente triste y sigue alimentando la tristeza, alimentando la tristeza, alimentando la tristeza, en lugar de alimentar la alegría o alimentar la satisfacción o alimentar otras cosas, sigue. Cada vez que empieza a quererse alegrar, se boicotea a sí misma para volverse a entristecer. Llega un momento en donde su estado de ánimo es de tristeza, de más o menos depresión, aunque no se puede decir que sea depresión. Eso es un estado de ánimo, un sentimiento prolongado en el tiempo. Y el carácter o la personalidad es ya una manera de ser emocional. Hay gente que es alegre de personalidad, hay gente que es triste de personalidad. Eso ya es el carácter, ¿no? Vamos a ver también cómo los afectos, y ya no voy a hablar de emoción, sentimiento para no liarnos, voy a utilizar un término de una pedagoga muy buena que se llama Mar Romera, que habla de plataformas emocionales, donde incluye emociones, sentimientos, incluso a veces también valores. Y vamos a hablar de eso para clasificar las emociones o los afectos más importantes. Ahorita pasamos a eso. Pero antes de nada quiero decirles dos cosas. Yo suelo hablar de contagio emocional y suelo hablar de contaminación emocional. El contagio emocional me encanta, me refascina. Yo, jaja, contagia emocionalmente la risa. Este es el ejemplo más maravilloso de contagio emocional. La risa se contagia y la risa que se contagia sana, cura, limpia. Eso es maravilloso. Contagiemos la risa, contagiemos la alegría, contagiemos el bienestar, contagiemos la felicidad, contagiemos la actitud positiva, contagiemos de lo positivo. La contaminación emocional, dicen los expertos, que hay más contaminación emocional en nuestro ambiente que contaminación física. Fíjense lo que digo. Ahora no estamos en la calle y no se ve tanto, pero cuando estábamos fuera, por ejemplo, si vamos manejando y el tránsito está muy pesado y alguien pita con su carro y el pitido es súper enojado, inmediatamente el otro también, y el otro también, y el otro también, y el otro también, y entonces el otro ya se te echa encima y el otro te hace no sé qué. Eso es contaminación emocional. ¿Qué estamos contaminando? El enojo. Que estamos contaminando la impotencia, la frustración, la rabia. Hay personas que salen de su trabajo y manejan con una agresividad impresionante. ¿Por qué? Porque están sucios emocionalmente y están contaminando al resto de la gente. Eso sí hay que tratar de controlarlo.
de gestionarlo de otra manera. ¿Qué sienten que contagia este niño? Cuéntenme, ven esta imagen de este chavito y ¿qué les contagia? ¿Qué emociones les contagia? Cuéntenme, ¿qué emociones les contagia este chico? ¿Les contagia tristeza? Ternura, muy bien, Lucero, gracias. ¿Qué más nos contagia? Alegría, perfecto. Inocencia. Ternura, 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 ternura. Travesura, ajá. Felicidad, alegría. Que le da igual, ¿ok? Alegría, perfecto. Seguridad, curiosidad, amor, muy bien, picardía, genial. Todas esas emociones nos las contagia esta imagen. Es decir, nosotros, en la medida en que conocemos nuestro propio universo emocional, podemos también entender y comprender las emociones en los otros. Y esto es algo maravilloso, que pasa siempre y cuando sepamos cuáles son nuestras propias emociones. Vamos a ver ahora distintas emociones. En primer lugar, la alegría. La alegría es una emoción activa. Nos invita al presente, a disfrutar de este momento. La alegría es una emoción que motiva a seguir adelante. ¿Por qué? Porque se supone que lo que nos está sucediendo es maravilloso, es bueno, entonces nos invita a seguir adelante. Además es una emoción muy generosa, porque estamos reconociendo lo bueno y nos posibilita ver más allá del momento presente. Nos hace ver el futuro con confianza, ver el futuro con esperanza, reconocer nuestras posibilidades y nuestros logros. Alegría. Primera plataforma emocional, como nos dice Mar Romera. La contraria de la alegría, la tristeza. La tristeza nos habla de algo que hemos perdido. Hemos perdido las llaves y en nuestro organismo sentimos la tristeza. Hemos perdido el celular, sentimos la tristeza. Hemos perdido a un ser querido, sentimos tristeza. La tristeza, fíjense, es interesante esto, lo que hace a nivel cerebral es resetearnos. Deja sin conexión al cerebro límbico y a la neocorteza. Hace que el cerebro se pare. No hay actividad química, es la única emoción que no tiene actividad química. Las demás todas generan neurotransmisores diferentes. Esta no. ¿Para qué se para todo? Para que yo me pueda dar el espacio de la aceptación y entonces recomenzar la vida. Para eso sirve la tristeza. La tristeza sirve para aceptar lo que hemos perdido y recomenzar, volver a empezar. Otra plataforma emocional es el miedo, el temor, el horror, el pavor, el pánico, distintas intensidades del miedo. Fíjense, el miedo es necesario. El miedo nos permite estar vivos. Si no tuviéramos miedos, nos arriesgaríamos permanentemente, seríamos súper imprudentes. El miedo nos ayuda a estar alertas frente a las amenazas. Gracias al miedo, nosotros elegimos el camino de la prudencia. Y el camino de la prudencia no es no hacer nada. El camino de la prudencia es poner límites. Decir, hasta aquí sí llego, hasta aquí sí puedo. Puedo intentar hasta aquí. Y cuando voy haciendo esto, poniéndome mis límites y supero, pongo un límite y supero, pongo otro límite y lo supero, conquisto el mundo. Por lo tanto, el miedo es maravilloso para conquistar los mundos posibles desconocidos. Otra plataforma, la rabia, el enojo, la ira, la furia, todas las intensidades que ustedes le quieran poner. ¿Cuándo sucede la rabia? Cuando las cosas no nos salen bien, cuando nosotros tenemos un deseo y algo nos lo interrumpe.
Por eso la rabia es maravillosa, porque nos ayuda a superar los obstáculos. La rabia desafía. La rabia es una emoción que te espabila, que te despierta, que te dice ponte las pilas y resuelve de otra manera. No te quedes ahí, amuermao, se dice en mi tierra, dormido. No te quedes bloqueado, ponte las pilas y resuelve. La rabia nos ayuda a controlar, porque la rabia, si no la controlamos, se dispara, como una botella de champán cuando se le sale el gas. Entonces necesitamos regular la energía, porque si se dispara no hago nada. Para poder resolver tengo que hacer las cosas con cuidado, regulando la energía que me da la rabia. De esa manera resuelvo, supero el obstáculo, logro el éxito y entonces me siento poderosa, me empodero. El asco. Esta emoción, hay mucha gente que no la reconoce como emoción, pero es una emoción necesaria hasta el máximo, porque nos ayuda a rechazar lo que nos hace daño. No sé si ustedes alguna vez han sentido ante determinadas personas como si el cuerpo se les volviera. Estamos ante una situación de asco. Se cierra la capacidad de escuchar, la capacidad de ver, la capacidad de estar con esa persona, aunque tengamos necesidad de algo. El asco nos posibilita elegir, nos ayuda a catalogar lo que sí es bueno y lo que no es bueno. El asco es maravilloso para aprender a tomar decisiones. Las personas que, por ejemplo, aunque tengan una relación que es nociva, permanecen en esas relaciones, aunque sepan que es nociva y les está haciendo daño, son personas que terminan por ser incapaces de decidir, por ser incapaces de elegir. ¿Por qué? Porque no están haciéndose cargo de lo que les hace sentir asco. En la medida en que sí aprendo, mejoro mi capacidad de elección, de decisión. La sorpresa. La emoción sorpresa es una emoción bisagra, es decir, es una emoción que une una con otra. En principio, la sorpresa nos la provocan los sentidos. Yo veo algo y me sorprendo. Yo escucho algo y digo, ¿y eso qué es? Y detrás vendrá otra emoción. Y detrás puede venir el temor, detrás puede venir la alegría, detrás puede venir el entusiasmo, detrás puede venir el amor. La sorpresa es una bisagra para otras emociones. La sorpresa me ayuda a adaptarme, porque es la que me posibilita que me pueda enfrentar a las situaciones inesperadas. Y la sorpresa, como me ayuda a enfrentarme a las situaciones inesperadas, me hace ser responsable, buscar las mejores soluciones. Si yo observo sorpresivamente, después puedo decir con qué me quedo, qué elijo. La curiosidad es una emoción, yo siento, en desuso, porque ya todo es conocido. Y es una emoción que tendríamos que educar sobre todo para los niños. Es la curiosidad ante lo novedoso. Ante lo nuevo sentimos temor, cuando ante lo nuevo deberíamos sentir curiosidad. La curiosidad nos lleva a ver las causas de las cosas. El ¿por qué esto? ¿Y esto de dónde viene? ¿Y cuál es su origen? Y aprender a preguntarnos. Por eso es tan importante para los niños. Los niños ya casi no se hacen preguntas, todo lo tienen resuelto. Por eso la curiosidad no la encuentran. La curiosidad nos provoca, nos lleva a buscar y en la medida en que buscamos nos hacemos personas resolutivas, mejoramos nuestra capacidad de enfrentarnos proactivamente ante la vida y no ser víctimas de las circunstancias. La admiración, que es observar sin hacer juicios, no es observar interpretativamente desde mi mapa mental, sino contemplar, ver sin juzgar. Nos hace colocarnos en el presente de presente, porque el juicio nos lleva al pasado.
o el juicio nos lleva al futuro. Pero si yo estoy en clave de admiración, que por cierto, la admiración es lo único que nos lleva a amar verdaderamente, estamos en presente. Nos lleva a la estima, nos refuerza los vínculos afectivos con los demás. Y cuando esto se da, estamos en el camino de la excelencia. La excelencia de amarme a mí misma, admirarme a mí misma y admirar también a los otros. La admiración no nace de la comparación es un juicio. Y la seguridad, esta plataforma tan necesaria en estos momentos de incertidumbre. La seguridad es ser capaces de ver las nuevas oportunidades, es ser capaces de darnos permiso para aprender ante cualquier circunstancia que estamos viviendo. Aprender significa aceptar que hay una paradoja, y es que cuando estoy aprendiendo estoy ensayando, y ensayar significa también equivocarse. Y eso es lo que genera las experiencias de aprendizaje. Eso es lo que nos hace ser tolerantes frente a nuestros propios errores y también los errores de los demás. La seguridad de ser aprendices de la vida. No la seguridad de yo lo sé todo, sino todo lo contrario. La seguridad de yo no lo sé todo y que puedo aprenderlo. Y la culpa. Fíjense, la culpa puede ser una emoción y la culpa puede ser también un sentimiento y puede ser incluso una fuerte herida, un fuerte trauma. Yo aquí la trabajo en clave de responsabilidad, entendiendo la culpa como la contribución ante cualquier cosa en la que nosotros estemos. Frente a algo que yo hago, mi contribución. Eso es la culpa. Me hace responsable de mis actos, me lleva a la acción y me lleva, por tanto, a reparar los errores. Me sirve para entender lo que hice de manera incorrecta y puedo cambiarlo y hacerlo de otra manera diferente. Me hace ser resiliente y me posibilita encontrar permanentemente el reino de las posibilidades. Si yo vivo la culpa desde aquí, si yo vivo la culpa desde la víctima, ya es la herida, y entonces yo no estoy haciéndome cargo de la situación, sino todo lo contrario, mirando hacia afuera y echando los balones fuera. Esa no es la culpa saludable de la que yo les estoy hablando aquí. La que yo les digo aquí es esa que me hace responsable de mis actos, y como responsable de mis actos también me da el permiso de corregir mis errores y por lo tanto hacerme fuerte, hacerme resiliente ante los errores de los demás. Voy a parar un poquito la explicación para leer algunos de los comentarios que ustedes están haciendo en el chat. Por ejemplo, dice Diana, contagia incertidumbre como si en algo no estuviera de acuerdo o más bien como que no quiere expresarlo, como si solamente aceptara algo de lo cual no está como de acuerdo. Ajá, puede ser. Ah, está hablando de la foto. Y Emma, vaya, qué hallazgo de ese lado de la culpa. ¿Sí? Perfecto. Ese lado de la culpa, Emma, es justamente el que nos hace ser responsables de nuestra vida, dejar de ser víctimas de las circunstancias. Y en este momento que vivimos hoy, que vivimos ahorita, se acabó la otra culpa. Se acabó para siempre. Esa culpa de el Estado tiene la culpa, papá tiene la culpa, mamá tiene la culpa, el jefe tiene la culpa, mi pareja tiene la culpa. Eso se acabó. Porque en este momento que estamos viviendo, queridos y queridas, o nos hacemos responsables, nos hacemos cargo de nuestra propia vida, o lo vamos a pasar muy mal, porque las asistencias se han acabado. Vivimos en crisis, y es una crisis sistémica. Y esta crisis sistémica, como cualquier otra crisis que ha vivido nuestra humanidad, solamente la vamos a superar desde el protagonismo humano, desde la humanización responsable.
Y esa es esta manera de entender la culpa. Ajá, la culpa puede ser, Chivis, una emoción, también puede ser un sentimiento, incluso puede ser una herida. Ok, pasamos al punto 3. Interesante. Los modos, esto me lo he inventado yo, no lo he visto en ningún lugar. Esto de los modos on y off. Espero que les guste mi creación. Esto lo da la cuarentena. La cuarentena a mí me hace ser creativa. Y entonces yo me inventé dos maneras de hablar de la gestión emocional desde aquí. Los modos on y off en el pensamiento activo. Primero vamos a ver qué es eso del pensamiento. No, esta palabra sí, yo no me la he inventado. De hecho, a mí me llegó que unos pescadores de Colombia hablan del pensamiento para hablar, para decir que ese es el lenguaje de la verdad. Cuando el pensamiento y el sentimiento, aunque el sentimiento también está en el cerebro, pero lo colocamos en el corazón, cuando el pensamiento y el sentimiento están alineados. Es el lenguaje de la congruencia en el fondo. ¿Cómo se genera la acción? Porque es pensamiento activo. ¿Cuál es ese modo on o consciente? ¿Y cuál es ese modo off o automático? Fíjense, en el modo on, con N, a mí también me gustaría decir el modo on con M, que es el ser, porque ese es el modo consciente, el modo soy siendo. Vamos allá. El pensamiento, y esta imagen dice clarito qué es eso del pensamiento, es la alineación de los pensamientos y los sentimientos. Primero vamos, como ya hemos hablado un poquito de los sentimientos, vamos a hablar ahora de los pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? Pues los pensamientos, son ideas, son creencias. El universo mental puede ser limitante o potenciador. A mí me gusta más decir posibilitante. Cuando los pensamientos son limitantes, la emoción les da un color. Cuando los pensamientos son posibilitantes, la emoción les da otro color distinto. Y en función del color que se da, la acción ya está servida. Si yo tengo un pensamiento limitante, seguramente me pintaré de gris, de negro, de marrón. Y las acciones van acordes con ese pensamiento limitante. Si por el contrario tengo un pensamiento posibilitante, pues me pintaré multicolor, energéticamente hablando, y mis acciones serán también, energéticamente hablando, multivivas, multicolores. ¿Qué son eso de los pensamientos? ¿Qué son eso de las creencias? Son formas de pensamiento con estas tres palabras son fundamentales: creamos, interpretamos e interactuamos, es decir, nos relacionamos con la realidad. Pensamientos que nos llevan a crear la realidad, a interpretar la realidad, a relacionarnos con la realidad. En función de lo que pienso, creo una realidad determinada, interpreto la vida de una manera determinada, me relaciono con la vida de una manera determinada. Las creencias son sentimientos de certeza sobre el significado de algo. Todos los fanatismos son eso, sentimientos de certeza sobre el significado de algo. Las creencias pueden ser verdad y mentira. Solamente son interpretaciones que hacemos nosotros. Son formas de percibir la realidad. Y aquí ahora viene otro ejercicio para todos nosotros. Cuéntenme en el chat qué animales ven en esas imágenes. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en esas imágenes? ¿Qué ven en esas imágenes? Cuéntenme qué están viendo. Gato, conejo, perro, lobo, conejo, gato, gato.
una pareja de caras, perro, conejo, un gato, ok, humanos, ok. ¿A quién le fue más fácil ver lo blanco y a quién le fue más fácil ver lo oscuro en las imágenes? Eso identifica cómo interpretamos la realidad. Hay personas que claramente ven más lo blanco, hay otros que ven más las figuras humanas. Esas son dos formas de percibir la realidad. Y en función de eso nos contamos la historia. ¿Qué historia nos contaríamos aquí? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿En dónde está? Luisa lo vio todo, genial. ¿En dónde está este hombre? ¿Y en qué situación está este hombre? ¿Qué interpretas? ¿Ok? ¿Está en una piscina? ¿Cómo está? ¿Se quiere salir de la piscina? ¿En una alberca? ¿En una piscina? ¿Está en el fondo o está en la superficie? La alberca no tiene agua. Está en la piscina. Si no están viendo el agua arriba, está en una alberca queriendo salir de ella, tratando de alcanzar la escalera. En una pileta de natación, quiere alcanzar la escalera, está en el fondo, la alberca está vacía, quiere salir. Si miran hacia arriba en la escalera, ¿no ven el agua? Un hombre dentro de una alberca queriendo alcanzar la escalera, en el fondo quiere alcanzar la escalera para salir, está pintando su piscina como una tarea cotidiana. Ok, perfecto. Fíjense, dos imágenes que nos hacen interpretar de diferente manera. Yo, por ejemplo, esta imagen casi que la vería como que el hombre está dentro de la piscina y la piscina sí tiene agua. Por lo menos yo estoy viendo cómo el agua se mueve por arriba. Esa es mi interpretación. Están las marcas, con lo cual a lo mejor incluso está la piscina, estoy viendo un rincón de la piscina y está en horizontal. Es decir, diferentes interpretaciones de la realidad, porque eso es lo que hacen las creencias. Las creencias nos llevan a interpretar la realidad en función de lo que pensamos. Si yo veo, por ejemplo, la rayita blanca, yo sé que son marcas que hay en el suelo de la alberca, con lo cual yo pienso que la alberca está puesta en horizontal y el hombre está en el fondo de la piscina, no está puesto de pie. Las creencias son una percepción, no son la realidad. Es nuestro filtro de la realidad y en función de ese filtro nos identificamos nosotros, nos vemos nosotros a nosotros mismos, creemos ser quienes somos. Sale nuestra propia imagen de las creencias. Por lo tanto, si yo quiero una realidad diferente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar mi manera de percibir la realidad, cambiar mi creencia. No puedo cambiar yo si primero no cambio mis creencias. ¿Cómo se forman las creencias? Desde niños. Se forman en la educación, se forman por el ambiente y se forman por los modelos de referencia. Nuestros papás nos dijeron determinadas cosas que nosotros cuando éramos niños como una esponja las chupamos, las agarramos, nos las creímos. Hay personas adultas que siguen teniendo una imagen de sí mismos como cuando eran pequeños y les dijo su papá, su mamá, algo. Hay gente que se cree que es Juan Camaney porque su papá o su mamá se lo dijeron de pequeño y se lo sigue creyendo. Y hay gente que se cree que no sirve para nada porque se lo dijeron de pequeño y se lo sigue creyendo. Las creencias se forman en la infancia, sin embargo, nosotros tenemos que actualizarlas en la actualidad, en el presente.
Por eso las creencias pueden ser limitantes o posibilitantes. Aquí hay 3 creencias limitantes. Una, no puedo. No sé, es imposible. Estas creencias las suele decir mucha gente. No, yo lo siento, pero yo no puedo hacer eso. Ay, es que yo no sé. Uy, eso es imposible de hacer. ¿Cómo podríamos transformar estas 3 creencias? Son 3 ejemplos de creencias posibilitantes. ¿Cómo las podríamos transformar en creencias, de creencias limitantes? ¿Cómo los podríamos transformar en posibilitantes? No puedo. No puedo o no quiero. La próxima vez que tengan ese pensamiento ante algo de no puedo, inmediatamente díganse ustedes, no quiero, y la sensación en el estómago cambia, porque el no puedo no me hace cargo, el no quiero me hace cargo de la situación. No sé. Bueno, ok, vale, no sé ahora. Sin embargo, puedo aprender. Posibilita. Imposible. ¿Según qué o según quién? Porque puedo intentarlo una vez, 2 veces, 3 veces, 1000 veces y lo puedo seguir intentando hasta que lo consiga. ¿Quién no aprendió a manejar en bicicleta de esa manera? A fuerza de intentarlo, caerse, intentarlo, hacerse sangre, intentarlo y lo logró. ¿Imposible? Todo es posible. A mí me gusta hablar de una fórmula matemática en el tema de las creencias. Y la fórmula matemática es, los pensamientos, el pensamiento que sea, genera una emoción, un sentimiento. Si yo, por ejemplo, pienso, yo creo que voy a poder terminar esta conferencia en tiempo y en forma. Eso me genera un sentimiento de logro. Eso despierta unas actitudes de seguirle echando ganas. Eso provoca unas acciones y es que yo me pongo emocionada y genero que todos ustedes estén también contentos conmigo mientras yo platico y se reafirma mi pensamiento de que puedo terminar esta conferencia en tiempo y en forma. Sin embargo, si yo tengo un pensamiento de a nadie le va a gustar mi conferencia, va a ser un fracaso estrepitoso, ¿qué sentimiento voy a tener y con qué sentimiento voy a hablar? Pues voy a hablar así bajito y voy a hablar con cara de tristeza porque yo creo que a nadie le gusta lo que yo estoy diciendo y entonces mi actitud va a ser así como que de poca gana. De no esforzarme, de no empeñarme. Y claro, lógicamente, ¿qué va a suceder? Pues que la gente a mitad de la conferencia se me fue del Facebook y me quedé sola. Y entonces, ¿qué puedo decir con eso? Pues que tengo razón, que yo no valgo para hacer conferencias, que conmigo la gente se aburre. Esta fórmula matemática, sea el pensamiento que sea, siempre se da igual, que supone que así es como se generan las acciones. Por lo tanto, el color emocional depende de los pensamientos. ¿Se acuerdan que les dije que las emociones dan color? Y entonces la acción ya está servida. Todo está en función del pensamiento. El pensamiento que yo construyo en mi mente es el que me va a dar la emoción que me va a generar la acción. ¿Y de quién es la responsabilidad de los pensamientos? Mía y solo mía. Y ahora vamos a ver los dos modos. El modo off, apagado, o automático. Porque ¿qué es lo que apago? El consciente. Miren, el modo off tiene un primer paso. Se enciende una película en mi mente, una película de pensamientos. ¡Tarán! Y entonces el hámster comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y la película en mi mente cada vez es más catastrófica y la película en mi mente es repetitiva y la película en mi mente a veces incluso es obsesiva y yo no controlo la película. El hámster de los pensamientos da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y yo no controlo nada. Eso va a provocar el segundo paso. Y es que esos pensamientos que están dándole vueltas y vueltas y vueltas,
hacen que se abra el baúl de los recuerdos emocionales. El hámster dando vueltas en la jaula abrió la caja de Pandora emocional. Estas emociones que empiezan a salir de la caja se amplifican porque la película sigue y sigue y sigue y sigue. Y entonces yo actúo de manera automática. Este es el cuarto paso. Por ejemplo, yo estoy en mi casa esperando a que llegue mi pareja, ya tengo la cena preparada, ya lo tengo todo listo y siempre llega a las 7 de la tarde del trabajo, miro el reloj, son las 7, ya va a llegar, me empiezo a poner así como que un poquito nerviosa porque no termina de llegar, 7:15, entonces empiezo a preocuparme y empiezo a pensar si habrá tenido un accidente, si se habrá chocado, si las emociones salieron ya y entonces yo ya la veo en el hospital y ya la ambulancia y ya el ruido y ya... Funciono de manera automática. Si pienso, por ejemplo, no, pues se fue con el amante, porque no sé cuánto, porque no sé qué, abre la puerta y entonces le súper regaño porque ya me engañó con otra. Autómata. El modo off es necesario apagarlo, tacharlo, dejar de funcionar en automático. Comenzar a funcionar en modo on. Porque cuando funciono en modo automático, yo no me hago cargo de mis emociones. Las emociones, ellas solitas, funcionan. Y hay dos formas de no hacerse cargo de las emociones. Una es la represión emocional. Las personas que se reprimen emocionalmente lo que hacen es guardárselo todo dentro. Se enojan y se lo tragan. Sienten temor, se lo tragan. Sienten rabia, se lo tragan. Pero llega un momento en donde todo eso explosiona. Y puede explosionar en enfermedad o puede explosionar en emoción. La represión emocional es una manera de no hacerme cargo de la emoción, porque la guardo, la escondo, la niego, la rechazo. Pero lo que niego, rechazo, escondo, se queda dentro. Muchas enfermedades tienen que ver con eso. La neurociencia dice hoy que cuando el cerebro genera determinados neurotransmisores, por ejemplo, los neurotransmisores del estrés, la adrenalina, todo esto, y yo no me hago cargo de eso que está sucediendo y siguen acumulándose, llega un momento en el que el cerebro los desvía a un órgano del cuerpo. Por ejemplo, la rabia se desvía al hígado y por eso nos enfermamos. La otra es la incontinencia emocional. Es justo lo contrario de la represión emocional. Es la gente que todo lo echa fuera, que todo lo lanza fuera y te dicen hasta de lo que te vas a morir y te tiran los platos a la cabeza y te hacen el desmadre del siglo y luego dicen, perdón, no sé qué me pasó, yo no me di cuenta de nada. Somatizamos, así es, Lau, somatizamos. El paso 3 es que las emociones se amplifican con los pensamientos, porque el hámster sigue dándole vueltas a la película y entonces las emociones se amplifican. Me regresé a leer el chat, ustedes disculpan. Seguimos con estas dos formas de no hacernos cargo de las emociones, porque si las escupo en plan basura, insultando al mundo y diciendo hasta de lo que se van a morir, yo no me estoy haciendo cargo de lo que pasa. Y si las reprimo y llega un momento en el que incluso las somatizo, tampoco me estoy haciendo cargo de las emociones, no las estoy gestionando saludablemente. Por eso es importantísimo que el modo off desaparezca de nuestras vidas y le demos la bienvenida al modo on. Y el modo on es el modo consciente, el modo creativo, el modo creador. Paso 1. Elijo mis pensamientos. No le doy al hámster la batuta.
elijo yo qué quiero pensar. Y si el hámster empieza a darme vueltas en la cabeza, lo paro. Paro la película. Digo, stop. Este pensamiento no va a ninguna parte. Este pensamiento no es real. Stop. Lo paro. En segundo lugar, estoy pensando y estoy eligiendo un pensamiento y eso genera un sentimiento. Me vuelvo al mismo ejemplo de antes. Son las 7:15 de la tarde, mi pareja no llega y me llega el pensamiento. Se está retrasando. ¿Ese pensamiento es real? Se está retrasando, genera un sentimiento. A lo mejor yo tengo hambre y siento molestia porque se está retrasando. Y además de que tengo hambre, se enfría la cena. Yo lo tenía ya todo listo y preparado. Eso me genera una molestia. Me genera enojo. Acepto. Estoy molesta. Estoy molesta porque se está retrasando. Hasta ahí. Lo acepto. Ahora, me hago cargo de mi molestia. Y entonces digo, ok, estoy molesta porque se comprometió conmigo en que venía puntual y no ha llegado, no sé por qué no ha llegado, no me ha avisado, eso me genera confusión, estoy molesta y confusa, me hago cargo. Me hago cargo de que estoy molesta y por lo tanto no lanzo la basura de la molestia afuera. Me hago cargo de que estoy molesta y la suelto. No me la guardo dentro y me enfermo. Eso es, me hago cargo. Reconozco que estoy molesta. Me hago cargo. Y entonces actúo de manera responsable. Llega mi pareja y le digo, ¿qué te pasó? Y me cuenta lo que sea. Y punto. Fíjate, pues al principio me molesté porque se enfrió la comida, pero bueno, pues no pasa nada, es normal, te retrasaste, la vuelvo a calentar. Punto. Me hago cargo. Actúo de manera responsable. Cuando yo me hago cargo de mis emociones, se da la metáfora de Aristóteles. Todos seguramente han escuchado esta historia que decía Aristóteles de enfadarse, enojarse, es muy fácil. Ahora bien, enojarse con la persona adecuada, en el momento adecuado, por la razón adecuada, con la intensidad adecuada, eso ya no es tan fácil. Hacerse cargo de las emociones significa hacer todo este análisis y hacernos cargo de ello. Enojarme, ¿puedo enojarme? Por supuesto que puedo enojarme. Tengo todo el derecho del mundo de enojarme. Sin embargo, enojarme no me da ningún derecho a insultar. No me da ningún derecho a gritar. No me da ningún derecho a agredir. ¿Puedo enojarme con mi jefe? Por supuesto que puedo enojarme con mi jefe. Y a lo mejor la prudencia me dice que no le diga a mi jefe que estoy molesta. Perfecto. La prudencia me dice eso y yo lo cumplo a cabalidad. Pero no puedo después enojarme con mi compañera de trabajo y echarle a ella la basura afuera, porque no es la persona adecuada. ¿Puedo salir enojado del trabajo? Sí, pero no puedo tirarle el carro al primero que cometió una imprudencia, porque estoy enojado. Eso no se vale. Eso no es hacerme cargo de mis emociones. Hacerme cargo de mis emociones es reconocer el sentimiento, preguntarme por qué lo estoy sintiendo y qué puedo hacer al respecto. Si elijo hacer algo, lo hago. Si elijo no hacer nada, reconozco el sentimiento y punto. Eso es gestionar las emociones. Al final, en la medida en que yo vivo en modo on, en modo consciente, lo que realmente se está dando es que yo me convierto en artista de mi existencia. Apago el chip automático de mi cerebro y hago que funcione la mayor parte del tiempo en modo consciente. Y el modo consciente, fíjense qué interesante, es el modo aprendiz. El modo aprendiz es la persona que está frente a cada experiencia de la vida aprendiendo las lecciones. Como los niños cuando van al kinder y están ilusionadísimos de la vida. Eso es vivir en modo aprendiz. Vivir desde la sorpresa, vivir desde la curiosidad, vivir desde la humildad del que no lo sabe todo. Supone actualizar las creencias, los pensamientos permanentemente, supone conocer nuestras emociones
superar los síndromes del hombre de hojalata y el primitivo, es decir, el que se lo guarda todo para adentro, el que lo echa todo hacia afuera, la incontinencia emocional, el primitivo, la represión emocional, el hombre de hojalata. Y por supuesto, supone entrenar nuevos hábitos saludables. Eso es ser artistas de nuestra existencia, vivir en modo OM. OM de encendido, OM con M, soy, siendo. Soy siendo, y como diría Shakespeare, en la medida en que soy, y me doy cuenta de que soy un proceso permanente, constante, de aprendizaje, de mejora continua, en la medida en que soy así, soy creativa. Genero confianza personal. Y me puedo decir la frase de Shakespeare, si yo me tengo a mí, lo tengo todo. Dicho de otra manera, yo sé que pase lo que pase, si es que pasa, tengo las herramientas para resolver lo que pase. Y si yo no tuviera las herramientas en ese momento para resolver lo que pase, tengo la mejor herramienta del mundo, la capacidad de pedir ayuda para que eso que pasa, alguien me posibilite aprender a resolverlo. Si me tengo a mí, lo tengo todo. Y si me tengo a mí, lo tengo todo, se da la existencia exitosa. Eso es vivir. Eso es ser artistas de nuestra existencia. Para poder ser artistas de nuestra existencia tenemos que gestionar nuestras emociones y nuestros pensamientos de manera saludable, en modo ON, y construir cotidianamente la existencia. Llegar a ser la mejor versión que tú sueñas de ti, la mejor versión de ti mismo. A mí me gusta, hubo un anuncio en España para el Día de los Enamorados, que le regalaban el anillo, ¿no? El novio llegaba con el anillo a la novia y le decía, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Yo suelo decir, hoy soy mejor que ayer, pero peor que mañana. Ese es mi eslogan para levantarme cada mañana. Hoy me toca ser mejor que ayer. Y al final del día me agradezco el ser que soy, porque hoy hice lo mejor que podía ser. Eso es ser siendo, vivir en modo OM. No vivir desde la autoexigencia, vivir desde la satisfacción del proceso permanente de mejora. Y así construimos la realidad que soñamos y hacemos que las cosas sucedan. Y, colorín colorado, esta historia se ha acabado. Gracias. Merci. Thank you. Y ahora, pues, soy toda de ustedes para que me hagan las preguntas que deseen. Gracias, Lucero. Lucero dice, si contestamos con un grito, también estaremos cediendo el control de nuestras emociones y acciones al otro. En realidad, más que cederle el control de las emociones al otro, me pongo las gafas porque el chat del Facebook no lo veo bien, más que cederle el control de las emociones, lo que estás es cediendo a tus emociones el control de tu vida. No estás siendo tú la dueña de tus emociones, sino que tus emociones están siendo la dueña de tu vida. No le estás dando el control al otro, sino a las emociones. Muchas gracias, muy claro, bendiciones, gracias. Excelente ponente, muchas gracias. ¿Algún libro que me recomiende enfocado a la inteligencia emocional? Pues hay muchos libros de inteligencia emocional. Me voy a hacer un poquito de propaganda. El mío, Sentido Amarte, se compra en Amazon, también me lo pueden pedir a mí y lo puedo enviar. Es una ruta de autoconocimiento para amarnos con sentido. Es un libro historia, es como la visita a una fábrica, la fábrica de las emociones, y ahí pues se hace todo el proceso de
de autoconocimiento para descubrir nuestro mundo emocional. Otro libro, el de Inteligencia Emocional, de Goleman. Hay muchos libros de ecología emocional que hablan de las emociones. ¿Qué más? Psicopedagogía de las emociones, pero es más profundo, de Rafael Vizquerra. Hay muchísimos libros. Si quieren, me pasan el correo y les mando más bibliografía. ¿Alguna pregunta? Dice Diana que le hizo pensar seriamente en sus pensamientos porque veo que se materializan. Nosotros somos seres profundamente poderosos y lo que pensamos lo creamos. Pero fíjense, ese poder puede ser un poder para la creatividad, para la posibilidad, pero también puede ser un poder para la destrucción. Porque somos profundamente poderosos. Eso que pensamos se construye, se crea. Porque nos enfocamos. O sea, si yo estoy pensando que no puedo hacer algo, estoy enfocada en que no puedo. Y por supuesto que termino por no poder. Si yo estoy enfocada en que sí voy a lograr tal cosa, que voy a conseguir tal cosa, estoy enfocada en ese pensamiento. Y entonces se está generando una energía que me lleva a conseguir. Ajá, sí, cómo hacer, ese libro es buenísimo, Lucero. Cómo hacer que te pasen cosas buenas, ciertamente. De Marian Rojas, una psiquiatra de origen español. El amor propio se fortalece mediante el autoconocimiento. Yo suelo decir que que vivimos dos síndromes. La emoción que más posibilita el amor propio es la admiración. Comenzar a mirarnos sin hacernos juicios. En la medida en que yo me miro sin juicio, lo que estoy haciendo es aceptarme. Y la aceptación es la senda del amor. Casi todos los que... Bueno, la mayoría de la gente venimos de la cultura judeocristiana. Y en la cultura judeocristiana nos hablan de los 10 mandamientos y nos dicen que los 10 mandamientos se encierran en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa frase última, como a ti mismo, se nos ha olvidado culturalmente y nos han enfocado culturalmente, la misma tradición judeocristiana, en el amor a los otros, en el amor al prójimo. Por ejemplo, las mamás aman tanto que se olvidan de sí mismas. Eso no es saludable. Solamente en la medida en que yo me amo a mí misma, puedo empáticamente amar a los demás. ¿Es correcto decir yo puedo o decir no puedo, dado que el cerebro recibe el no y por tanto siempre lo acepta? El cerebro no conoce el no. El cerebro piensa en imágenes y no hay ninguna imagen que hable del no. De hecho, si yo te digo no pienses un árbol cargado de limones, lo que te pasó es que viste un árbol cargado de limones. Entonces, el cerebro no lo piensa. Lo que pasa es que la sensación de frustración sí la tienes. Aunque el cerebro no vea el no. Porque estás diciéndote no soy capaz, no puedo. Entonces, eso está generando unas sensaciones emocionales que son las que realmente te están llevando a una actuación limitante. ¿Cómo influye el modo consciente en la confianza intrínseca? Influye totalmente, porque el modo consciente es el que te hace confiar, el que hace que tengas confianza personal, el que hace que creas en ti mismo. Y para creer en nosotros mismos no tenemos que ser exitosos, simplemente tenemos que creer y querernos. ¿Cómo poder cambiar emociones arraigadas, cambiando los pensamientos que generan las emociones? Recuerden que
Por ejemplo, si yo tengo una emoción arraigada de rabia, de resentimiento, de rencor, están hechas esas emociones generadas por una serie de pensamientos, por una película. Entonces, ¿qué tengo que cambiar? La película. En la medida en que cambio esos pensamientos, se cambian las emociones. ¿Cómo cambiar emociones establecidas negativas de víctima? Igual, cambiando los pensamientos. Dejando de ver sin responsabilidad, porque al final la persona que se hace víctima, la víctima es mártir de las circunstancias. O sea, es víctima porque determinadas circunstancias le han hecho ser quien es. Entonces, yo no me estoy haciendo cargo de las circunstancias. ¿Cómo tengo que dejar de ser víctima cuando empiezo a hacerme cargo de las circunstancias? A ver cuál es mi implicación en esto que ha sucedido. Es que yo soy así porque resulta que a mí mis papás me abandonaron, me rechazaron, no me quisieron. Ok, ¿cuándo fue eso? No, pues cuando yo era pequeña. Ok, ¿cuántos años tienes? No, pues 40. Bueno, pues ya tú también te estás siguiendo abandonando, porque en la medida en que sigues contando esa historia, te sigues abandonando tú a ti misma. Entonces, ¿cómo cambio? Cambiando el pensamiento. ¿Qué estrategias se pueden emplear para estructurar el modón? Hacerse consciente del pensamiento, es decir, pensar conscientemente, no dejar que el hámster dé vueltas solo, sino hacerte cargo de lo que estás pensando. Al hacerte cargo de lo que estás pensando, te estás también haciendo cargo de lo que estás sintiendo, porque el pensamiento genera el sentimiento. En la medida en que reconoces lo que estás sintiendo, reconocer lo que estás sintiendo, aceptar lo que estás sintiendo, es preguntarle también a eso que estás sintiendo por qué lo estás sintiendo, para qué ha llegado. ¿Para qué ha llegado el enojo en este momento a mi vida? ¿Qué quiere decirme? ¿Qué información me trae? ¿Con qué no estoy de acuerdo? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué puedo hacer para resolverlo? Y esa es la acción responsable. ¿Existe algún ejercicio para iniciar a cambiar las emociones? Existen muchísimos ejercicios. Uno de ellos, por ejemplo, es la relajación, la meditación, el hacerte preguntas, ¿qué siento? Y preguntarte, hacerte un escáner emocional. En estos momentos, ¿qué estoy sintiendo? Y no me quedo con una emoción, sino 3 emociones diferentes de este momento. Y agarro una de ellas, estoy sintiendo muchísima alegría. ¿A qué se debe que esté sintiendo alegría? ¿Qué razones tengo para sentir alegría en estos momentos? Y sentir alegría en estos momentos por estas razones, ¿a qué me lleva? ¿A qué acciones me lleva? ¿A qué me compromete? ¿A qué me invita? Entonces, eso es hacer cambios en las emociones. Solamente en la medida en que me doy cuenta de lo que siento, lo puedo cambiar. Puede ser que yo esté sintiendo enojo y no me guste sentir enojo y no quiera sentir enojo. Ok, resuelvo el problema, que el enojo me está informando de un problema, lo resuelvo y una vez que lo resuelvo, el enojo se va. Y puedo elegir en la mañana con qué emoción me quiero conectar. Puedo elegir estar alegre y conectarme con la alegría. Puedo elegir conectarme con el positivismo. Puedo elegir conectarme con la satisfacción. Puedo elegir. Incluso en momentos de tristeza puedo elegir conectarme con la alegría. ¿Cuándo dará otra conferencia o taller? No sé, Anel. Pronto. Me gustaría también, si quieren, invitarles a otro ejercicio distinto donde también se trabaja mucho las emociones. Yo estoy en un grupo de meditación, meditamos cada mañana a las 6 de la mañana virtualmente. Entonces, si quieren, ahí también trabajamos las emociones y ahí también platico bastante. Pues ya. Si hace falta un taller sí, Emma, ahí va a llegar. Lo prometo. Va a llegar el taller, no te preocupes. Bien, pues muchísimas gracias, Mari José. De verdad fue un enorme placer haberte tenido con nosotros, la charla bien interesante.
Creo que fuiste bastante clara con cada una de las situaciones que nos presentaste y nos quedó claro, sin duda. Yo creo que yo de toda la charla que pudiste compartir, con la frase que me quedó, la que más me gustó fue sin duda, ni buenas ni malas, necesarias. Entonces creo yo que a partir de eso podemos simplemente empezar a aceptar que tenemos emociones de alguna u otra manera que nos van a acompañar. Entonces, pues definitivamente muy interesante tu plática. Te agradecemos mucho, de verdad te agradecemos mucho. Y pues a nombre de Yojaja México queremos darte un pequeño reconocimiento que pues obviamente te haremos llegar de manera digital por la participación en esta charla. Yojaja México otorga el presente reconocimiento a María José Galindo Carrasco por su destacada participación con la disertación de la conferencia El arte de gestionar las emociones en el marco de la visión de la organización para lograr un cambio individual y social que produzca salud emocional, realizado el 3 de julio de 2020, agradeciendo su colaboración por sumarse a Yojaja desde Metepec, México. Entonces, agradecerte mucho, María José, sin duda, muy buena la información que nos presentaste y pues obviamente seguimos con el espacio abierto hacia ti. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta posibilidad. Gracias a todo el equipo. Gracias, Karen, y pásale las gracias a todo el equipo. Muchísimas gracias. Pues bueno, agradecerles también a las personas que estuvieron a lo largo de la transmisión, que compartieron también la transmisión y pues recuerden, si quieren el libro digital de María José, enviarnos su correo al número que estuvo apareciendo, al 722-571-6933. Ahí vamos a estar compartiendo este libro digital y pues no nos queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes por seguirnos, Yojaja México, y recuerden, el día de mañana tenemos sesión de yoga de la risa a las 10 de la mañana. Síganos en redes sociales, aparecemos como Yojaja México y recuerden, ruge menos y ríe más. Gracias, buenas noches. Buenas noches.